Es una mesa muy importante porque es gente que asesora a empresas de mucha trascendencia en la Argentina. Además nos esmeramos porque viste que Kicillof dijo que no le gustaban los economistas faranduleros. Sí, y ellos de faranduleros no tienen nada. O sea, mucha gente ni siquiera le debe conocer el rostro, pero bueno, hoy lo van a conocer a través... Algunos ya han estado aquí en A Dos Voces, como Pablo Tigane, Daniel March, Javier Alvaredo y Nicolás Dujovne. ¿Sirvió el cepo? Mira, Marcelo, yo creo que si uno mira los resultados, este año la Argentina, que venía creciendo al 7, el año que viene está creciendo 0, el empleo está cayendo, la inflación es más alta y la inversión se ha derrumbado. Ahora, la realidad es que si hablamos solo del cepo, nos estamos olvidando de que el gobierno puso el cepo porque la economía tenía un enorme problema, que es la inflación. La inflación que no se ataca, que se niega, que se falsifican las cifras, y esa inflación fue la que, atrasando el tipo de cambio, llevó a los tenedores de pesos a querer dolarizarse. Llegados a ese punto, al gobierno le quedaban dos alternativas: o lanzar un programa antiinflacionario o dejar que el tipo de cambio ajuste, porque había un exceso de demanda a ese tipo de cambio, a otro tipo de cambio. Hoy el paralelo flota libremente a 6.30, y en ese nivel están equilibrados la oferta y la demanda. Entonces, el cepo, en realidad, cuando uno habla de los efectos del cepo, esta economía ya se estaba frenando por no atacar el problema de la inflación, que fue el que llevó al gobierno a poner el cepo. Entonces, no podemos separar el cepo de las causas que lo generaron, y las causas que lo generaron, en realidad, digamos, tendrían que haber derivado en otro tipo de políticas más normales, como las que aplican otros países. El frenazo de Argentina de este año es mucho más grande. Latinoamérica está creciendo un poquito menos este año que el año anterior. El caso más violento es el de Brasil, que creció mucho menos que el año anterior, pero Argentina fue el caso más extremo de frenazo. Entonces, sin duda que el cepo tuvo algún efecto en la inversión, en la confianza de los consumidores. Cambió el clima en la Argentina, cambió el humor. Y evidentemente estas cosas se resuelven de otra manera, y hasta que uno no resuelva el problema de fondo, que es el que llevó al gobierno a elegir esta mala medida, no vamos a poder salir de este estancamiento. Tigane, ¿y usted cómo lo ve? La aplicación del cepo y... Primero déjeme decirle que no me gusta cepo porque cepo era un instrumento de tortura que se utilizaba en una plaza pública donde se sentaban los escarnecedores. Y a las personas que metían en el cepo le pegaban, los escupían y en ocasiones los orinaban y los defecaban. O sea que no me parece una cosa muy feliz hablar de un instrumento de tortura, sobre todo en Argentina. Es un tema que no me gusta el título. Hay otro tema. Tenemos la correcta terminología en economía. Hay control de cambios. Y la verdad que hay control de cambios. Pero nadie lo anunció, digamos. ¿Cómo? Pero nadie lo anunció así. No, porque la verdad es que en el momento en que se tomó las decisiones, desde mi punto de vista, se fue evolucionando paso a paso. En algún momento, 2011, Argentina arranca con una fuga de capitales de 1.200 millones de dólares mes. Entre mayo y julio ya estaba en 2.200. Agosto y septiembre estaba en 3.000 millones. En octubre, 3.700 millones. Esa cifra anualizada nos dejaba sin reserva en un año. En algún momento subió Mercedes Marcó del Pont de 12 a 18 la tasa de Badlar, hizo un poco de política monetaria contractiva, probó y la verdad que no pasaba nada. Entonces en algún momento empezaron a tomar decisiones directas, hicieron un torniquete y lo fueron haciendo como salió, como lo vemos. Si usted me pregunta que parece muy prolijo, que había un plan, no, parece que no. Parece que lo fue. Ahora, ¿fue efectivo? Fue efectivo porque es aritmético. Había 47.000 millones de dólares. ¿Cuánto hay en Banco Central en reserva? 46.000. La idea era mantener el superávit comercial. Había 10.000. Este año vamos a terminar con 12 o 13.000 millones. Argentina, y está Daniel Marx acá, no coloca desde octubre del 2000 bonos en el mercado voluntario, o sea que no tiene muchas alternativas de financiamiento que no sea a través de los recursos genuinos, con lo cual me parece que en la coyuntura funcionó
y que además tiene que ver con la estrategia o con la visión de la política que tiene este gobierno. Este no es un gobierno liberal. Obviamente que este gobierno no va a dejar flotar. Yo escuché a un expresidente del Banco Central el otro día que dijo, a lo mejor lo hubieran dejado y en unos 30.000 millones de dólares se iba a equilibrar la cosa, y perder 30.000 millones de dólares de reserva a mí me parece una locura. Justamente un expresidente del Banco Central que sufrió esos embates en la hiper, y la verdad que no funcionó. Coyunturalmente funcionó, de acá en adelante hay que pensar en algo, claramente. Alvaredo, usted coincide con él, digamos, que era el camino, no había otra salida, la Argentina estaba, digamos, como en el callejón hacia este control de cambio. No, me atiendo a coincidir un poco más con Nicolás, digo, respecto a la eficiencia, la eficacia, mejor dicho, de la medida. Digo, sí, en el corto plazo tuvo efectos y se vio un poco en la diferencial entre el tipo de cambio libre y el oficial, que hasta enero no superaba el 10%, hasta marzo estaba en 12, 15, a partir de abril, por el paso del tiempo, recordemos que, como él mencionó, hasta octubre los argentinos habían comprado 22.000 millones de dólares, o sea, habían comprado preventivamente, y eso generó que la demanda posterior a la medida no fuera tan alta, pero a partir de abril, cuando ya había pasado bastante agua bajo el puente, cuando se veía que la medida era definitiva y ocurrió lo de Repsol, YPF, ahí ya tenemos una distorsión que parece difícil de salir. Ahora, pero la pregunta es esta, digamos, se tomó esta medida para solucionar un problema que era la fuga de capitales, que era insostenible, pero ¿se solucionó el problema de fondo? No. O sea... No, ahí hay un costo grande en términos de incertidumbre, absolutamente, que ha generado un costo en términos de actividad bastante grande, digamos. Acá se generó la salida de dólares, se frenó un poco, se frenó mucho más, o en igual magnitud, la entrada de dólares. O sea, antes la inversión era autofinanciada, ahora nadie te vende $1 para autofinanciar. Antes las provincias, las empresas podían colocar dólares en el mercado internacional, no se coloca más dólares en el mercado internacional, y eso también te frenó la demanda de dólares, pero también la oferta. Entonces, de hecho, el Banco Central no ha podido comprar reservas este año. ¿Y Daniel Marx? Yo creo que acá hay varios temas. Primero, estamos en una lógica que a mí me parece perversa, que está dada por la tolerancia, para decirlo de alguna manera, de la degradación del peso. Más que un cepo al dólar, esto es un cepo al peso. La gente con los pesos no se puede defender en el día a día y está buscando alternativas. Entonces, digamos, esto se manifiesta obviamente en la pérdida del poder adquisitivo y el hecho de buscar alternativas, decía. Lo segundo también es que cuando uno habla de la eficacia, está bien, uno puede ir por lo mecánico, pero aún lo mecánico me parece que está en duda, porque, digamos, Perú tiene más reservas hoy que Argentina, tiene 60.000 millones de dólares. Es una economía mucho más pequeña. Brasil tiene 350.000, casi 400.000. Casi todos los países de América Latina, en el momento que Argentina, con cepo o sin cepo, estaba perdiendo dólares o manteniendo su nivel de reservas, todos ellos estaban ganando reservas a un nivel significativo. Entonces, esto, digamos, ¿para qué sirve? Digamos, uno diría que las reservas, ante la ausencia de momentos adversos de precios internacionales muy malos para Argentina, o una cosa extraordinaria en ese sentido que no está, los dólares tienen que servir para las personas, para la gente. Entonces, digamos, no sé si hay tal cosa como alguien que diga sí, no, y por qué esto sí o por qué lo otro no. Pero especialmente, volvemos al principio, y es por qué estamos tolerando la degradación del peso. La verdad que el dólar en el mundo no es una moneda buscada. Y también con una racionalidad. ¿Y dónde es buscada? En los países donde la moneda propia se degrada. ¿Alguno tiene una respuesta para Marx? Yo creo que hace abstracción, Daniel, me parece a mí, a un tema que tiene que ver con toda la economía, ¿no? Que es la distribución del ingreso. O sea, cuando uno dice, bueno, Perú tiene una distribución de ingreso diferente, lo que ha pasado en estos últimos años en Argentina en términos de inclusión social
tiene que ver también con este tema. O sea, no me vas a decir que No, pero nosotros tenemos una inmigración importante de peruanos porque la pasaban también en Perú, que se vinieron de vacaciones, porque acá trabajan. Bueno. Hay otra lógica que es entender la lógica que tiene este gobierno. Vos no podés razonar la lógica de este gobierno con la de Domingo Cavallo. No, Cavallo pero no es así, no perdón. es presidente. Me gustaría contestar. Sí. Parece que acá, digamos, Perú, digamos, esto no sé si es la lógica de Domingo Cavallo, la verdad no, me parece que no, pero no Sí, importa. a la abstracción de la gente. Voy a contestar. Por eso, voy a contestar ese punto, precisamente ese punto. En Perú había mucho más pobreza que en Argentina. El número de gente que está saliendo de la pobreza de Perú es superior al número de Argentina. Entonces, acá lo que hay que ver dónde se parte y a dónde se va. No, yo no coincido con las cifras que vos tenés. No. No, pero... La verdad Marcelo, que- a mí lo que me gustaría es, lo que llama muchísimo la atención es que el gobierno, que como en todos los aspectos, como en el transporte, la energía, con todas las cosas que hace, ataca las consecuencias y no las causas de los problemas, no se pregunte cuál ha sido la causa de que en la Argentina no querramos los pesos, querramos dólares y no trate de corregir las causas en vez de las consecuencias. Digamos, porque hay esta idea, por ejemplo, de Cristina en Harvard hablando que los brasileños quieren el real. Los brasileños no quieren el real porque son patriotas, quieren el real porque en Brasil la inflación es 5,5, la tasa de interés es 7,5, entonces quien ahorra en reales le gana la inflación y es mucho más rico en este momento si en los últimos 5 años ahorró en reales que se hubiera ahorrado en dólares. La moneda, el real se apreció contra el dólar en los últimos 5 años, entonces hay que hacer las cosas bien. Y si uno hace las cosas bien, los argentinos vamos a querer tener el peso. Y no pasa por si uno es liberal, no es liberal, Pablo. Hay 45 países que se definen como emergentes, digamos, de los cuales más o menos 20 están gobernados por laboristas, 25 por conservadores o viceversa, y están todos haciendo lo mismo. Tienen un Banco Central independiente que tiene una meta de inflación, Nosotros la lo gente le probamos cree, eso. tenemos... No, nunca lo probamos. Lo probamos no. como hubo Tenemos gobiernos anteriores no probamos con nunca. los cuales éramos normales. Durante no, la década del 90 éramos tan normales. No teníamos tipo de cambio fijo. Éramos felicitados por el Fondo Monetario Internacional. No teníamos tipo de cambio fijo con meta de inflación. A ver. No teníamos meta de inflación, teníamos tipo de cambio fijo. Bueno, sí, teníamos un banco central que era independiente de Argentina. Política fiscal prudente, meta de inflación y ahora es muy difícil bajar la inflación si uno dice que la inflación es 10. ¿Cómo hago para bajar la inflación de 10 a 18? O sea, es imposible que el Banco Central se comprometa a bajar la inflación de 10 a 18. Si decimos que es 10 cuando es 25. Entonces, lo primero es reconocer el problema. Argentina tiene un problema de inflación, se le ha apreciado la moneda, hemos dejado de ser competitivos. La Argentina no va a poder volver a crecer hasta que no resuelva el problema de la inflación. ¿Cómo no somos competitivos y tenemos 12.000 millones de dólares de superávit? Tenemos 85.000 millones de dólares Tuvimos que en frenar la exportaciones. economía este año para tener ese Pero superávit. tenemos 85.000 millones de dólares de exportaciones. ¿Quién exporta? A pérdida. Tuvimos que frenar la economía para tener ese superávit. No luce muy... Acá me parece que hay dos cosas, digo. Nosotros estamos hablando como si fuéramos distintos a todo el mundo. La misma lógica aplicó en los 90 cuando nosotros teníamos que tener una fijación al tipo de cambio porque éramos distintos, éramos enfermos del dólar, etcétera, etcétera. Ahora somos enfermos de no sé qué y hacemos las cosas diferentes que el resto. Me parece que eso no es acertado. Me parece que si algo mostró la salida de la crisis argentina es que mostramos los mismos patrones que otros países que tuvo una crisis cambiaria. Y acá me parece que había situaciones que en el 2005 entraban dólares. Entonces ahí no había ningún problema. Me parece que por ahí lo que ha ocurrido es que una estrategia que fue exitosa al comienzo de la crisis dejó de serlo y lamentablemente no se tuvo la lucidez como para salir de ella. Hay un tema, digamos, que se introdujo ahora, digamos, por un lado fue el embargo de la fragata Libertad como un emblema del Estado argentino, donde el Estado argentino además todo indicaría que tiene la razón, pero bueno, está en gana. Sí, y el fallo en segunda instancia en De los la- tribunales de Nueva York. Claro, ¿cómo influye este ataque de los fondos buitre? O sea, ¿cómo influye o no va a pasar nada en la economía argentina? No, está ocurriendo, digamos, especialmente con el evento del viernes pasado, porque, digamos, la tasa de interés para Argentina subió. Digamos, es cierto que el gobierno no se endeuda, el gobierno nacional, pero la economía argentina en su conjunto tiene que ir renovando deuda
y decide inversiones en función de cuál es la tasa de interés. Al subir tanto la tasa de interés, se están frenando adicionalmente inversiones. ¿Del sector privado? Del sector privado. El financiamiento, incluso del comercio exterior, está hoy bastante más difícil y caro de lo que era antes. Y eso afecta también en algún momento a la competitividad y la sostenibilidad de la economía, porque no va a haber reemplazos, no va a haber fuentes de nuevas. Marcelo, el hecho de que Sí. este año la Argentina va a terminar con un superávit comercial probablemente de 12.000 millones de dólares. En diciembre, después de que terminemos de pagar el cupón de PBI, etcétera, las reservas en vez de 45 van a estar en 42.000 millones de dólares, van a haber caído 4.000. Si tenemos un superávit comercial de 12.000 y las reservas están cayendo 4.000, quiere decir que tenemos un agujero de 16.000, que no sabemos a dónde está. Bueno, una parte fueron las reservas que se usaron para pagar deuda, pero otra parte es la cancelación neta que están haciendo los argentinos contra el resto del mundo porque no nos están renovando los préstamos, es lo que decía Javier antes. Entonces hemos sustituido una fuente de fuga de capitales, que era el argentino dolarizándose, comprando billetes para protegerse de la inflación, a ese lo corrimos, y por haber corrido a ese y haber generado mucho más riesgo en la capacidad de pago de Argentina en dólares al exterior, hoy las empresas no pueden renovar sus deudas, no pueden financiarse para exportar, no pueden financiarse para importar, y al que le vence un préstamo con el exterior tiene que ponerse y cortar sus inversiones. ¿Y eso que afecta a la competitividad de la economía, Álvaro? Te afecta la capacidad que tiene la economía de hacer inversiones, las grandes, de infraestructura. Te digo un par de números oficiales. Programa de inversión prioritaria del gobierno de presupuesto, 60.000 millones de pesos. Plan de inversión de YPF, 7.500 millones de dólares. Eso, si lo vamos a financiar con fuente doméstica, vamos a andar corriendo a las empresas pequeñas que no tienen acceso al mercado internacional. Es un efecto que se llama crowding out técnicamente. Y me parece que es bastante pernicioso cuando por otro lado O el sea, mundo... se vería afectada a las empresas pequeñas. Obviamente, las empresas pequeñas se ven perjudicadas por la burocracia que tienen que enfrentar para la declaración de jurada anticipada de importación, que no tienen estructura. Alemanes y británicos que están Sí, haciendo flaco, inversiones no. en Argentina. La Bueno. verdad, yo vivo en un universo paralelo, entonces, porque acá en el sector Parece que financiero, sí. por ejemplo, hay una compañía británica que acaba de comprarse 2 o 3 compañías nacionales británicas, o sea, Malvinas. ¿Te Superó parece todo, bien porque lo hacen superó británico entonces? todo. No, me parece bien porque No. me parece que hay inversión y me parece que ustedes me están diciendo, Y la si no inversión somos que está creciendo, competitivos, vos. venir a hacer nosotros inversiones a un país que no va a ser competitivo, donde no voy a ganar dinero. Pablo, La verdad, siempre hay una anécdota, la sinceramente, inversión está cayendo 10% yo- este año. yo Entonces, entiendo que- una anécdota no mata a las Yo yo estadísticas. entiendo, no es Debe una ser un anécdota, fondo es una buitre, anécdota, por ahí los es otra británicos. forma, no Te es una anécdota, es un problema de lógica. La lógica de el asesor de inversiones que tiene una visión de que quiero traer o colocar títulos. Paul Singer compró en 2002 los bonos, por ahí con la misma lógica de tus clientes británicos. No, yo Digo, te- no, yo- si a querés ver. hay un ejemplo de inversores. A ver, si no, ni siquiera es una ironía que no se parece ni siquiera a Pero una no, cuestión compró, lógica. ¿cómo? ¿No? Ninguna La ironía. verdad que yo quiero decirte esto. La competitividad la vamos a mostrar en la medida que nosotros seamos capaces de exportar industria. Estamos exportando industria. Estamos exportando industria. O sea, a ver, la lógica de este gobierno no es la lógica de los gobiernos que hemos tenido promercados, es una lógica diferente. Es como querer opinar sobre un cuadro de Gauguin y llamar al intendente de Vicente López. Este gobierno no cree en esas cosas. Si nosotros no entendemos que este gobierno no cree en esas cosas, es decir, no cree en ir a pedir disculpas, en resolver los temas Yo no me puedo parar a analizar la realidad justificando que el gobierno hace las cosas mal porque no creen hacer las cosas Eso bien. es tu opinión. Yo- que las yo, hace- perdona, Sin duda, y por eso las estoy diciendo. los porque son resultados bien. son... No, por eso, yo de tengo que ir a estos años. lo fáctico, digamos. Saquémosle los rótulos, las creencias, no creencias. Lo fáctico es, Argentina en promedio durante, digamos, un par de décadas tenía 11% de la inversión de América Latina. Hoy, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, está proyectado alrededor del 4%. La diferencia son 10.000 millones. Por supuesto, no es que todos se fueron. Algunos entraron, otros no entran.
Digamos, lo otro, lo de la inflación, y vos mencionaste algo para mí muy relevante, que es la inclusión social y la pobreza. Digamos, creo que esto está estudiado. ¿A quién le pega más la inflación? ¿A quién le pega más la degradación? Narcotraficantes. Porque, por ejemplo, y como los no pobres manejan dinero y los que tienen, en los que blanco, pierden el poder adquisitivo del dinero que ganan con el narcotráfico, a los que venden en negro. Bueno, ¿Vos viste alguna vez una manifestación de personas, digamos, de un barrio que salgan a manifestar en contra de la inflación? ¿Por qué la defienden? Porque el tema de la inflación lo plantean los banqueros. En la hiper la pasaron bastante mal. No, mira, los la banqueros verdad, se benefician con la inflación. Pero vos decís que mira, los banqueros, ¿sabés qué? Perdón. yo digo que la inflación estamos afecta a todos, pero ¿a quién? Vos fíjate quiénes defienden, quiénes sacan el tema de la inflación, cuál es el Los único banqueros tema. son los primeros- Banqueros y escuchá, gente que los tiene banqueros están negocios. callados la boca ¿Cuál con la es el inflación. único Los banqueros, sector perdóname, en la son los Argentina? cómplices de la inflación. Te lo voy a decir claro. ¿Por qué? Te lo explico también clarísimo. Los banqueros, su principal financiación son las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. ¿Qué le pagan? Cero. ¿A cuánto lo prestan? Cuanto más alta la inflación, más plata ganan. Entonces, no sobresimplifiquemos. ¿Está bien? Los narcotraficantes, yo no sé, no les llevo las cuentas. Ya, bueno, no pero conozco. Elisa Carrió hoy habló de un negocio importante. Sí, sí, de Hablemos acuerdo. de los Pero, pobres, digamos, sí. ¿cuántas Sí. personas No. acá hay con necesidades? ¿Cuántas personas dependen ¿Comparado de su con salario? cuándo? Cuando ¿Comparado quiera. con Estoy cuándo? O sea, diciendo- con el 2001. Mira, Cuando se sea. fueron en el 2001, Cuando el gobierno anterior que se fue, ¿cuántos pobres había? Yo lo ¿Cuántos que digo indigentes había? Mirá, el desempleo cayó a 1/3. La verdad es que no es discutible porque están las cifras. Este es un país El desempleo haya caído un 80% en tercio. 8 o 9 No quita años. que querramos que las cosas se hagan mejor todavía. Se puede hacer Entonces, mejor. Por supuesto que se Pero puede además hacer te mejor. digo, si Pero no bajamos la inflación, pero el que no- desempleo no se va a A quedar ver. en un tercio, va a empezar a subir. Pero la inflación Porque no las se va- empresas van a empezar a despedir Mira, gente. la inflación porque no se va a pueden bajar del soportar modo, más sueldos en del modo dólares que tradicional. no pueden competir hay, con el hay resto que del decir mundo. esto, si queremos bajar la inflación, subimos la tasa de interés, bajamos el gasto público, pero hay que terminar de contar toda la película. Tenemos que tener desempleo y hacer caer el salario. para nada. Sí, es así. Es así. No hay ninguna otra forma. No. Porque, Vos sos monetarista, entonces. Creo que no has estudiado Sí, los sí, planes de mira, estabilización. exactamente. Creo que no has Dice que- estudiado los planes de estabilización en general. No, tenemos, viste, visiones. Yo, sinceramente, creo que uno puede tener una visión diferente. Lo que no puede es negar toda la realidad. eso es lo que- mira, no eso es lo que parece, hay que ver, no luce. Por eso, los periodos de hiperinflación son los periodos de más inestabilidad social. De hiper. de hiper. Nosotros Mayor estamos en desempleo. hiper. No, por eso. Nosotros hemos tenido Bueno, con los radicales esta diferencia y creo que vos eras ministro o secretario No, de Estado nunca fui ministro. por mes. Nunca fui pero ministro. por mes. El 20 era mensual. Sí, sí, así Con es. los militares teníamos 400% de inflación. Así Todo es. la verdad que Pero por no es eso. esa la inflación. O sea, La tú- posibilidad- A ver, Alvaredo, a ver si. ¿A cuánto propones subir la inflación para bajar más la pobreza? No entonces? propongo ¿A 40, subirla, 60, pero lo digamos? que te digo es, No, está porque si estable fuera hace 4 en 100, años. de repente podríamos eliminar la Bueno, a pobreza. ver, Corea creció muchos años con este nivel de inflación. Estamos hablando ¿Cuál de es este inflación nivel? No, de, pero está bien. según las consultoras privadas, de entre 20 y 25%. Y está estable hace 3 o 4 Estable, años. Eso pero el dicen tipo de cambio las se deprecia consultoras menos. privadas que no Entonces, lo pueden Estamos probar. generando un problema muy grande en el empleo, en la pobreza, digamos, hay que Mirá, atacar el Pablo, problema ahora. a mí me parece que hay una etapa, 2003-2007, donde fue muy exitosa la política económica, donde Argentina creció claramente por encima del promedio de la región y con una inflación un poco más alta, pero no más allá del 11% en promedio. Cuando uno agarra el cuatrienio 2008-2011, uno ve que la tasa de crecimiento argentina está por debajo de la tasa de crecimiento Mambrada, algo económico pasó de en la el región. mundo. ¿Vas a dejar terminar de hablar a alguien? Y pero déjame decirte, Pero a mí vos te déjame referís a un hablar, periodo no, donde el vamos a mundo dejarlo- creció vamos a al dejarlo 5 terminar, Alvaredo, y pasás a un momento, al semestre trágico y no lo mencionás Pero- en ese contexto. ¿Qué ¿No crees que trágico? Lehman Brothers existió para todos? Para Eso todo el está mundo diciendo. existió todo. Lehman Brothers. Pero para todos. Y A ver, con una vamos a dejarlo inflación, terminar, por Alvaredo. eso, yo estaba diciendo de nuevo que la Argentina tuvo un periodo 2003-2007 donde no había ninguna obsesión con el dólar, donde Argentina crecía mucho más sólidamente que el resto de los países y con una inflación un poco mayor, pero en niveles donde no eran demasiado distorsivos. A partir de 2008, porque Argentina logró recuperar buena parte de la crisis, el crecimiento ese no fue tan importante, estaba incluso por debajo del promedio de la región
y la inflación, sacando Bolivia, estaba 4 veces por arriba de los países de la región. Eso no creo que sea un mix de buena política económica. Y este año también la economía se desacelera y la inflación crece. Yo creo que eso no es beneficioso para la gente. Le quería hacer una pregunta, perdón, a Daniel Marce en el sentido, hablamos de los fondos buitres, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer Argentina para evitar, digamos, complicaciones? ¿Qué tiene que hacer Argentina para recuperar la fragata Libertad? Yo creo que son dos casos muy distintos. La fragata Libertad, coincido que acá hubo una interpretación caprichosa desde mi punto de vista del juez en Ghana, porque no me parece embargable la fragata Libertad. El otro fallo es un fallo que dice que Argentina no reconoce esos créditos, de hecho los está desconociendo, esa es la interpretación que están dando, porque no le está pagando y le está pagando a otros. Argentina dice que ellos no le está pagando porque no ingresaron al canje y tuvieron la opción de ingresar al canje. Entonces, acá yo creo que hay un camino que requiere presentar y convencer al juez que ellos tienen la posibilidad de cobrar si cobran como todos los demás, en los términos que aceptaron todos los demás. Que hoy es una posibilidad que no está abierta. Y eso presentarlo al juez y pelearlo como el verdadero pari passu, que es lo que se está en consideración. Pari passu significa que todos los que están en la misma situación cobran igual. Pablo, para cerrar, porque ya no tenemos más tiempo, ¿qué hay que hacer para llevarlo al llano, ¿no? Un poco lo que plantea Marcelo. La gente mira, escucha, dice Tribunales de Nueva York, Fragata Libertad. En algún momento hay que cerrar este tema. Claro, no, yo creo, acá coincido con Daniel, creo que hay que buscar una solución práctica a este tema y hay que resolverlo, hay que resolver ese tema, hay que resolver el tema del Club de París para bajar la tasa de interés y para... Pero lo que no creo es que hay que hacerlo en cualquier circunstancia. O sea, hay que negociar desde donde Argentina negocia desde el año 2004, más o menos cuando usted escribió un libro que se llamaba Un país en deuda, que yo me lo llevé a Chicago, cuando me fui a vivir a Chicago. Y usted planteaba algo de eso con referencia a el cambio que había hecho en la... que la Baña instaló en lo que era la renegociación de una deuda. Desde ahí me gustaría resolverlo, no desde la sumisión incondicional con la cual colocamos 152 clases de bonos diferentes durante la década del 90 en diferentes legislaciones, con diferentes tipos de moneda y que terminó en un default desastroso. Álvaro, 30 segundos finales. No, yo creo que no hay que darle un trato privilegiado a los fondos buitres. Sí me parece que hay que reabrirles el canje, dar una excepción a la ley Cerrojo, y esto, dependiendo del mecanismo que fije el juez, puede representar una oportunidad. Claramente Argentina tiene que resolver después de 11 años el capítulo del Club de París es imprescindible. La cuestión de los holdouts de la deuda en los tribunales de Nueva York, creo que hay dos planos. Hay un plano moral y hay un plano legal. En el plano moral, cada uno de nosotros puede pensar cosas buenas, pésimas o regulares de los que están litigando contra la Argentina. Y ahí todo es subjetivo. En el plano legal, ellos tienen un título ejecutivo que nos puede complicar muchísimo las cosas y hay que tener hay que tomar decisiones pragmáticas que nos ayuden a los argentinos a que el financiamiento siga fluyendo de la mejor manera para los argentinos, pagando lo menos posible, pero arreglando el problema. Bien, bueno, gracias a los cuatro. Nos vamos a